vamos a estar trabajando con GeoGebra. GeoGebra es una aplicación, un software que precisamente permite trabajar con geometría y álgebra. También por ahí con funciones de probabilidad y cálculo, pero bueno, inicialmente pues llevó ese nombre por geometría y álgebra. Si vamos a Google, ponemos descargar GeoGebra, abrimos la primera página que aparece. Aquí tenemos, es la página oficial, geogebra.org. Por aquí tenemos el que yo trabajo siempre, es GeoGebra Clásico 6, porque engloba todos los demás. Entonces nos vamos a GeoGebra Clásico 6. Hay dos opciones: descargarlo, instalarlo en su computadora y poder trabajarlo ya sin internet, o trabajarlo en el navegador. Entonces yo le doy un inicio para poder trabajar en el navegador. Me va a aparecer esta pantalla y yo le voy a decir que quiero trabajar con graficación. Entonces aquí, bueno, tenemos dos cosas: la vista algebraica, que es esta de acá. Acá vamos a escribir todas las representaciones o los objetos en su forma algebraica, y por acá los vamos a tener en su forma gráfica. Entonces, bueno, en este caso tenemos aquí el documento de Barba y Nájera. Queríamos ver las páginas de la 61 a la 63. Vamos a ver la actividad ahí presente. Acá estamos en la 68 y bueno, aquí está la 63. Tenemos la lectura. Hay que ver qué es una magnitud física, la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales. Acá viene la definición de magnitudes vectoriales, viene cómo se deben denotar los vectores, las características de los vectores. Los vectores deben de tener un punto de aplicación, una magnitud, una dirección y un sentido. Toda esta lectura, bueno, hay que recordarla, hay que repasarla. Y en este caso, bueno, para las actividades que se van a realizar, tenemos primero esta que está aquí, que nos dice: encuentra la dirección de los siguientes vectores. Para este ejercicio omitamos las magnitudes. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos estos tres vectores. Lo que queremos hacer pues es encontrar su dirección. Para poder definir la dirección de un vector, nosotros necesitamos escribir un sistema de coordenadas precisamente y decir hacia dónde va. Entonces, tentativamente vamos a tomar este primer ejemplo, en donde nos dicen que este ángulo es de 25 grados. Por lo tanto, yo voy a ir a GeoGebra, tengo aquí mi plano cartesiano, voy a graficar ese vector. Y bueno, para ello voy a trazar una línea. Voy a ir de aquí a acá, no hay ningún problema. Puse línea, necesito un segmento. Entonces voy a ir desde el origen hasta 4. Aquí, bueno, no hay ningún problema porque no nos dan no nos dan realmente una magnitud, solamente nos dan un vector. Y bueno, por acá voy a trazar un ángulo. Veíamos que era un ángulo de 25 grados, ¿sí? A partir del eje X negativo y el vector. Entonces, por lo tanto, si yo considero que media vuelta son 180 grados, voy a graficar ese vector con una abertura. Por aquí le di la opción de ángulo. Voy a graficar un ángulo con una abertura de 180 menos 25. Quiere decir que esa abertura debe ser de 155 grados. Y bueno, entonces nos pide la herramienta de ángulo. Vamos a ver qué es lo que nos pide. Y vamos a usar esta, ángulo dada su amplitud. Entonces ahora sí, yo selecciono un punto, selecciono otro punto, me dice: ¿vas a ir en sentido antihorario o sentido horario? Yo voy a seleccionar el sentido antihorario y le voy a pedir un ángulo de 155 grados, habíamos dicho. Muy bien, entonces me lo graficó a partir de acá, quiere decir que tomé al revés los puntos. Voy a tomarlos nuevamente de aquí a acá en sentido antihorario, 155, y ahora sí acá lo tengo. Una vez que ya tengo esa abertura que yo necesitaba,
voy a graficar el vector como tal. Entonces me voy a ir aquí a esta misma herramienta donde pusimos el segmento, pero ahora le voy a pedir un vector. Trazo desde el de origen hasta este B', ya tengo mi vector U. Ahora lo que nosotros queríamos saber era cuál era precisamente la dirección de ese vector. Para esto tenemos dos opciones. La primera es tomar en cuenta el plano cartesiano que tenemos aquí y su amplitud dada precisamente un ángulo. La otra es tomar como referencia la rosa de los vientos. Entonces, bueno, tentativamente yo voy a tomar como referencia la rosa de los vientos. Voy a insertar una imagen. Me voy a ir por acá, imagen. Voy a buscar en mi escritorio. Y bueno, en teoría yo debo de tener ya una imagen descargada. Vamos a ver si es cierto o si necesitamos descargarla. Bueno, inicialmente ustedes van a necesitar descargarla. Y no, les mentí, pensé que tenía aquí una imagen de la rosa de los vientos, pero no. Entonces vamos a descargarla. Voy a ir acá, igual, no hay ningún problema. Voy a buscarme una imagen de la rosa de los vientos. Imagen. Y pues por aquí tengo una. Pueden usar la que ustedes quieran. Yo voy a considerar esta me parece bien. Voy a guardar imagen como. Para esto, bueno, necesito ir a mi carpeta de el curso para ya tenerla ahí. Y le vamos a llamar tal cual, rosa de los vientos. Entonces listo. Vamos a guardar. Y ahora sí vamos a ir a insertar la GeoGebra. Pues nuevamente ya teníamos imagen, buscar. Vamos a seleccionar la carpeta del curso. Bueno, donde yo la tengo. Ustedes donde la hayan descargado, abrir. Y bueno, aquí está mi imagen de la rosa de los vientos. Siempre que queramos hacer cualquier movimiento aquí dentro de la vista algebraica de GeoGebra, hay que asegurarnos de estar parados en el puntero, porque si no nos va a seleccionar otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, tentativamente yo voy a ajustar mi imagen, la voy a hacer un poco más pequeña. Aquí, bueno, yo voy a definir que esto está dado la rosa de los vientos. Por lo tanto, yo tengo que mi vector tiene dirección hacia el noroeste. Y bueno, de esa manera pues ya tengo graficado mi primer vector con dirección hacia el noroeste. Lo mismo van a hacer entonces para los otros tres ejercicios que tenemos. Hay que graficar los otros dos y hay que decir qué dirección tienen. En caso de que yo quiera trabajar con el plano cartesiano, entonces diría, tengo dos opciones. Esto tiene dirección 155 grados considerando el plano cartesiano, o dirección hacia el noroeste. Esas son las dos opciones que tenemos. Y bueno, lo mismo van a hacer ustedes para los otros dos, para el ángulo de 45 grados y para el ángulo de 60. La siguiente actividad nos dice: de manera individual resuelve lo que se te indica. En este caso nos pedían utilizar un juego de geometría. Nosotros vamos a utilizar GeoGebra. En el primero nos dicen: traza los siguientes vectores utilizando el plano de la rosa de los vientos. Entonces, bueno, en GeoGebra tentativamente ya tenemos nuestro plano de la rosa de los vientos. Nos dicen un vector donde el vector lleva por nombre D igual a 20 metros a 60 grados al norte del oeste. Entonces, para ello, pues si vamos a ir a GeoGebra, tenemos que la magnitud es 20. Entonces, tentativamente, bueno, podemos usar la vista, hacerla más pequeña. Entonces yo por aquí voy a recorrer. Realmente pues mi laptop es táctil, por eso lo hice rápido. Pero si no, pues ustedes pueden utilizar directamente acá la vista. Y pues pueden utilizar acá el cursor. Acá tenemos acá para hacerlo más grande o más pequeño. Ahorita como no puedo mover, ya más pequeño, más grande. Y bueno, tentativamente vamos a aquí. Igual, no pasa nada. Entonces yo ya aquí ya, si pueden ver, abarco hasta 20. Voy a ocultar estos objetos que ya teníamos previamente para poder trazar los nuevos.
Entonces, me dicen que debe de tener una dirección de 60 grados hacia el norte del oeste. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente lo que hicimos anteriormente. Yo tengo precisamente que... un poquito más allí. Entonces, yo tengo precisamente que en todo el eje X hay una línea recta, por lo tanto hay un ángulo de 180 grados. Ahora sabemos en nuestro plano de la rosa de los vientos que el norte del oeste, lo voy a posicionar por acá, un poco más pequeño, y ahí. El norte del oeste está precisamente hacia donde teníamos nuestro otro vector. Va a estar por acá, pero necesito que esté a 60 grados. ¿Qué quiere decir 60 grados? A partir del eje X positivo. Entonces, si la vuelta completa son 180 y yo quiero que haya 60 grados hacia el norte del oeste, por lo tanto, de acá tengo 90, el ángulo que tendría aquí debe ser de 30 grados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a trazar nuevamente, seleccionamos acá nuestra herramienta segmento, voy a ir de 0 a 20, en este caso nuestra magnitud es de 20. Y ahora sí vamos a ir a un ángulo dada su amplitud. Para esto vamos a necesitar sentido antihorario y yo le voy a pedir entonces, quedamos que eran 180 menos 30, 150 grados. Esto para que nos queden 60 grados al norte del oeste. No, realmente debemos considerar acá el eje X negativo, entonces necesitamos 60 de amplitud hacia acá. Por lo tanto son 180 menos 60, 120 grados, ¿sí? Y por acá lo tenemos, son 120 grados aquí, pero la amplitud que consideramos es desde el eje X negativo hacia el vector, que serían precisamente esos 60 grados que nosotros veíamos. Lo siguiente, esto ya está en dirección al norte del oeste. Vamos a trazar nada más nuestro vector. Vamos entonces aquí, seleccionamos la herramienta vector. Yo trazo desde aquí hasta acá. Ya tenemos nuestro vector que tiene una magnitud de 20. Tiene una magnitud de 20. Para saber eso, nosotros podemos ir a medirlo. Vamos a aquí mismo donde está ángulo, distancia. Yo selecciono los puntos desde aquí hasta acá y ya me dice que tiene una distancia de 20, una magnitud de 20, que es lo que buscábamos. Y la otra para medir el ángulo, entonces voy nuevamente aquí a mi herramienta de ángulo, toca dos rectas, entonces toco el acá, no me la dio. Entonces vamos a agregar una pequeña línea auxiliar más para poder medir ese ángulo. Nos vamos aquí a segmento, yo mido desde aquí hasta aquí y entonces ahí sí voy a marcar ese ángulo. El vector no me lo está considerando como un segmento. Puedo trazar este ángulo con 3 puntos, entonces punto G. Este punto me está dando el externo, entonces hay que hacerlo en sentido horario. Ángulo, voy a seleccionar acá F, E y G. Y ya me da este ángulo de acá. Voy a borrar los otros dos, no borrar, más bien los voy a ocultar para que podamos ver nuestro ángulo, en este caso gamma. Delta, perdón, este es delta. Vamos a posicionarnos aquí para poder movernos y ver claramente que la abertura es de 60 grados. Entonces ya tenemos nuestro vector con una magnitud de 20 y una dirección 60 grados al norte del oeste. Y una vez teniendo esto, ustedes van a hacer lo mismo para los otros dos vectores que nos piden. Y el siguiente nos dice traza los siguientes vectores utilizando el plano de coordenadas cartesianas. Entonces va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de considerar en este caso la rosa de los vientos, vamos a considerar
nuestro plano de coordenadas cartesianas. Entonces, bueno, tentativamente, por ejemplo, 500 metros a 250 grados. Ustedes básicamente harían eso. Vamos a GeoGebra. Van a tomar, bueno, una línea con amplitud de 0 a 50. Vamos a hacer aún más pequeña nuestra hoja. Vamos de 0 a 50. Una vez hecho eso, seleccionamos nuestro ángulo de su amplitud y tal cual le ponemos 250 grados en dirección antihoraria. Una vez ya teniendo eso, vamos a pasar a la siguiente actividad. Esa es la primera. En la segunda vamos a leer el artículo de Pedro. Por acá lo tenemos, Pedro J. Una vez que hayamos leído este artículo, vamos a describir qué es el principio de transmisibilidad y van a realizar un dibujo que ilustre el principio. El dibujo debe ser elaborado a mano, no lo pueden hacer con ninguna aplicación. Debe ser a mano. Le toman foto y agregan la foto a su documento de Word. Lo último es resolver un par de ejercicios. Para esto vamos a aplicar el método del paralelogramo. ¿Qué nos indica el método del paralelogramo? Lo primero que van a hacer ustedes es graficar los vectores que nos dan. Sí, tal cual vienen aquí. Entonces, por ejemplo, nos dice un inspector de puerto viaja de La Paz, Baja California. Entonces nosotros tentativamente consideraríamos que La Paz estuviera en nuestro origen. Va a ser nuestro origen, nuestro punto de salida. Entonces lo vamos a ubicar en las coordenadas 0,0. Entonces, bueno, nosotros, una vez, dejen ocultar nada más esto, diríamos que ya yo selecciono este punto, el origen 0,0, y precisamente yo consideraría este como La Paz, ¿sí? De allí, bueno, me dice el ejercicio, viaja de La Paz a Mazatlán recorriendo 420 kilómetros en dirección 345 grados. Para este caso, como es una escala muy amplia, 420 kilómetros, pues tentativamente yo voy a tomar una escala. Entonces, para mí, cada unidad que tengo aquí en GeoGebra lo voy a considerar como 100 kilómetros. Por lo tanto, yo voy a graficar, por acá le voy a dar entrada, el punto, vamos a ponerlo entre paréntesis, el punto 4.2 en X, 0 en Y. Entonces yo ubico ese punto acá, que básicamente me demostraría la amplitud de esa distancia. Recuerden que para mí 100 kilómetros es una unidad de distancia en GeoGebra. Lo siguiente pues es ver hacia dónde. Entonces me dicen que con dirección a 345 grados. Por lo tanto, entonces, bueno, vamos a seleccionar nuestro ángulo dada una amplitud. Y vamos a seleccionar 345 grados en sentido antihorario. Lo marcamos, por acá está. Entonces quiere decir, si trazamos ese vector, lo vamos a ubicar por acá, vector, desde el origen hasta este L' que surgió, es la distancia que se recorrió de La Paz a Mazatlán. La siguiente parte del ejercicio me dice que posteriormente voló de Mazatlán a Topolobampo, Sinaloa, en dirección 135 grados, recorriendo 375 kilómetros. Entonces, bueno, si recorrió 375 kilómetros, vamos, para poder trazar este vector, a ver, en este caso L', que coordenadas tiene coordenadas 4.06 y menos 1.09. Entonces nosotros vamos a agregar en este caso lo que recorrió, que fueron 375 kilómetros, 3.75. Por lo tanto, a la distancia que ya hay en X, 4.06, le vamos a sumar los 3.75.
Esto en este caso nos va a dar 7.81. Entonces vamos a graficar nuevamente ese punto para poder realizar nuestro vector. Tenemos x 7.81, en y pues va a ser la misma distancia de L, que fue menos 1.09. Entonces en y tenemos menos 1.09. Damos enter y bueno, acá ya está graficado que se desplazó nada más. Bueno, yo le puse 4 y no era 4.81, era 7.81. Entonces por aquí vamos a corregir, no era 4, era 7. Ahora sí, entonces ya de aquí tenemos la distancia, los kilómetros que se recorren desde Mazatlán a Topolobampo, pero ahora hay que ver la amplitud. Entonces en este caso me dice que con una dirección de 135 grados. Entonces nuevamente vamos a necesitar nuestro ángulo dada su amplitud. Seleccionamos de Topolobampo a Mazatlán y decíamos que eran 135 grados. Entonces por acá ya está realizado esto. Tenemos que es el vector que surge desde, vamos a trazar este vector de aquí, de lo que representa Mazatlán a Topolobampo. Y aquí estaría Topolobampo. Entonces ya tenemos representado, aquí primero salimos de La Paz, Baja California a Mazatlán y de ahí de Mazatlán fuimos a Topolobampo, Sinaloa. Sí, por aquí está la distancia que recorrimos y en qué dirección. Lo último que nos piden ahora sí dice cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre, era el de arriba. Entonces si hubiera hecho el recorrido de La Paz a Topolobampo de manera directa, ¿qué distancia y en qué dirección hubiera recorrido? Esto, bueno, nos dice el método del paralelogramo, que nosotros tentativamente pues haríamos un paralelogramo acá. Pero bueno, si se dan cuenta, suena más lógico que vayamos directo aplicando el método de el triángulo. Entonces aquí vamos directo. ¿Qué hubiera pasado si fuéramos precisamente de La Paz, Baja California a Topolobampo de manera directa? Entonces este sería el recorrido que hubiéramos seguido. Nosotros queremos saber exactamente qué distancia hay, por lo tanto vamos a medir la distancia que hay desde en este punto que nos representa La Paz hasta Topolobampo, y nos dice hay 2.11, pero recuerden que para nosotros eran kilómetros, entonces hay 211 kilómetros. Hay 211 kilómetros y vamos a medir también el ángulo en este caso y lo ubicamos un ángulo entre dos líneas y ese ángulo es de 63.15. entonces si nosotros hubiéramos ido directamente desde La Paz hacia Topolobampo, hubiéramos avanzado 211 kilómetros en dirección 63.15 grados. No, perdón, aquí tomé esta línea y no, hay que considerar nosotros desde esta línea, bueno, desde el eje X. Entonces ahora sí vamos a medir ese ángulo que se forma de aquí acá. Entonces de aquí del origen a esta línea, es que es un vector, para que no lo considere hay que tomar esto, una línea recta. Y entonces ahora sí voy a ocultar tentativamente lo que no necesitamos para poder ver con mayor claridad lo que sí necesitamos. Ahora sí, entonces vamos a trazar esa línea, ese ángulo. Ya tenemos la magnitud de la dirección. Vamos a ver ahora el ángulo, lo vamos a medir desde aquí hasta acá y entonces serían 48.15 grados. Entonces para ir directamente de La Paz a Topolobampo hay que avanzar 211 kilómetros a 48.15 grados.